todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Fillo de Poeta. En el podcast hemos tenido periodistas, hemos tenido escritores y hoy día llegó el turno de los editores. Bienvenidos a los invitados, por favor, preséntense. Hola, soy Rodney Cázares, venezolano viviendo en Medellín. La verdad que un gusto participar con ustedes. También nos acompaña Felipe. Hola, buenas noches a todos y qué alegría estar acá. Creo que es la primera vez que me invitan a hablar de poesía. Espero no decir muchas incoherencias. Tenemos de parte del equipo de Tu Fillo de Poeta a Estefanía, estoy en un pueblito al norte de Medellín, muy cerca de donde está Rodney. Mi nombre es Eric Barenboim. A diferencia de Estefanía Carvajal, yo no estoy en un pueblito al norte de ningún lado. Yo estoy aquí varado en la ciudad de Nueva York y dispuesto una vez más a este hermoso juego que hemos dado en llamar Tu Fillo de Poeta. Bienvenidísimos todos, y mi nombre es Marcia Mendieta, soy boliviana de Santa Cruz y estoy transmitiendo desde Nueva York. Voy a explicar un poco cómo es la dinámica. El tema de hoy es poemas para dejar en visto. Así que cada uno de los invitados y también las dos personas del equipo de Tu Fillo de Poeta van a leer un poema, los vamos a comentar y al final va a haber una votación. Antes de empezar y dar inicio con la lectura de los poemas, quiero que nos cuenten un poco los invitados sobre las editoriales, sobre cómo les está yendo en este tiempo de cuarentena y que la presenten para la gente que no las conoce. Ok, Libros del Fuego es una editorial que se funda en Caracas, Venezuela, en el año 2013, y a raíz de la crisis que está viviendo nuestro país, nos movimos de ciudad. Uno de nuestros socios vive en Chile, yo vivo ahora acá en Colombia, y hemos mantenido la editorial desde estos tres países: Venezuela, Chile y Colombia. Es una editorial que publica sobre todo narrativa, autores contemporáneos conocidos, otros no tantos, y bueno, nos interesa mucho el tema del diseño editorial, del uso de tipografías, de cómo se ve un libro. Básicamente eso es Libros del Fuego, una editorial que quiere ser latinoamericana y que quiere editar autores que la gente conozca y después sean bastante grandes y leídos. Hoy, Felipe, ¿nos contás un poco sobre Laguna? Bueno, Laguna Libros la fundamos en el 2007 con dos amigas. Comenzamos publicando libros de arte, pero pues siempre lo planteamos como un laboratorio editorial, entonces nos dejamos llevar y terminamos especializándonos en narrativa contemporánea latinoamericana. También tenemos un sello que es Cohete Comics, especializado en novela gráfica. Por acá estuvo Pablo, el editor de Cohete, en un episodio anterior. Durante estos días de cuarentena, pues hemos estado como muy unidos, repensando todo. Publicamos un par de novedades que lanzamos en ebook y en preventa, el impreso. Entonces están a punto de salir de la imprenta ya para poder repartirlas a todos los que han confiado como en ese modelo. Creo que de todas maneras es un sector desde el que podemos avanzar mucho desde nuestras casas. Obviamente, pues estamos viviendo una tragedia mundial, pero nos hemos movido bajo el lema de no hacer un drama de esta tragedia. Siento que hemos estado mucho más cerca de nuestros lectores. Y ya para dar inicio a la dinámica, Rodney, ¿qué te parece si empezás contándonos qué poemas seleccionaste para dejar en visto? Yo en esta cuarentena solo he leído poesía. Entonces, cuando Estefanía me invitó, dije que sí, pero me puse en un aprieto. Yo creo que cualquier poema puede ser para que te dejen en visto. Hasta que finalmente decidí por uno de un poeta antioqueño que se llama Santiago Rodas. El poema se llama Darle un libro de poesía a Juan Villoro. Le doy mi segundo libro de poesía a Juan Villoro y él lo recibe. Me da las gracias. Dice que es pertinente porque hay un avión en la portada y él debe viajar en unas horas desde Medellín hasta Ciudad de México. Todo libro de poesía tiene un avión en la portada, pienso, pero no digo nada. Él se despide cordial. Siento en el cuerpo que le di un libro escrito por mí a Juan Villoro. Regreso a mi casa. Todos los semáforos están en verde, como si dijeran, bien hecho, así se hace. Los conductores me animan con sus silencios y no me pitan ni me tiran sus camionetas. Los taxistas me hacen guiños y me dan la vía sin problema. Yo sonrío al mundo con la tranquilidad de quien acaba de ganarse una beca o un concurso literario. Llego a mi casa. Mi gata me saluda como siempre. La alzo y le acerco hasta mi cara. Le digo que le puede dar mi último libro de poesía al mismísimo Juan Villoro. Y se me escapa de las manos, sale por la puerta
se esconde debajo de un carro. No importa lo que le diga, no sale de ahí hasta que me meto debajo y me mancho la camisa nueva con la que hablé con Juan Villoro y la agarro con la mano con la que saludé a Juan Villoro. Y mi gata me muerde, me saca sangre y le digo que se calme, que todo va a estar bien. Que sé que no le gustan los autores mexicanos, pero que con Juan Villoro tiene que hacer una excepción porque al menos recibió el libro. Un mes después, en una conferencia, Salcedo Ramos cuenta una historia que le ocurrió con Juan Villoro en Barranquilla. Salcedo Ramos le dice a Villoro que desconfía de él porque nunca ha escuchado un comentario negativo en su nombre. A lo que Villoro responde que solo hay una cosa de la que se da vergüenza, pero para contarla necesita más whisky. Cuando es el momento apropiado y el whisky es suficiente, Villoro baja la voz y le dice a Salcedo Ramos, mientras en el fondo suena una champeta: tú sabes que cuando uno viaja siempre le regalan libros, sobre todo de autores jóvenes. Te confieso que nunca los leo, pero tampoco los voto. Lo que en verdad hago es que los rifo entre los botones del hotel, de la ciudad donde me hospedo. Llego a mi casa, mi gata me saluda, me mueve la cola y me ronronea como si no nos hubiéramos visto desde hace tiempo. Bueno, creo que todos cuando vamos a una feria queremos saludar a nuestros autores preferidos. Yo que soy librero de oficio, vi muchos autores jóvenes regalando libros a autores reconocidos que estos autores después dejaban en visto. Nunca recibían una respuesta, ni una crítica a su libro, ni un me gustó. Simplemente recibían el libro y lo regalaban o lo rifaban o lo tiraban. Entonces creo que regalarle un libro a un autor conocido es esperar que te dejen en visto. Está perfecto. Además que, claro, como decís, no es solamente que te dejen visto, es que te dejen visto una persona que admirás. Entonces, como que doblemente doloroso. Me encantó este poema, sobre todo la presencia del gato, ¿no? Que los gatos respetan tan poco a cualquier figura de autoridad. Y en este caso el gato es esa fuerza que relativiza todo, como Juan Villoro, Juan Villoro, Juan Villoro, pero al gato no le importa. De la misma manera que podríamos decir, a Juan Villoro no le importa. Y sí, por supuesto, la lectura me parece adecuada. Uno, si le regala su libro a alguien reconocido, medio se condena a no tener respuesta jamás, porque esa gente, ante todo, recibe toneladas de libros. Y este es un mensaje específicamente para Alan Pauls, que yo le regalé mi libro, y después la gente de la editorial me dijo que ya le había regalado mi libro. Así que considero que Alan Pauls me debe como 300 pesos argentinos de hace un par de años. Yo creo que los escritores grandes deberían reunirse, hacer una cooperativa y crear una gran librería con todos los libros que le regalan en cada una de las ferias a que van. Sí, yo me acordaba de una historia que me contaron de un poeta boliviano que cuando iba a encuentros literarios, a festivales, como no podía traerse todos los libros que les regalaban, los dejaba debajo de la cama. Entonces siempre me imaginaba como la persona que va a limpiar el cuarto en el hotel, decir como, ¿qué le pasa? ¿Por qué dejas tantos libros debajo de la cama? Uno de mis proyectos que no voy a hacer nunca es ir con una cámara a la Feria del Libro de Guadalajara y pedir permiso en los hoteles grandes y tomar fotos cada vez que se va un autor de esa habitación. Porque si nosotros como editores, Felipe lo debe saber, es cada vez que nos vamos dejando papeles y cosas que uno va recogiendo en las ferias. Me imagino Juan Villoro o Alan Pauls cuando salen de su habitación, la montaña de libros que dejan tiradas sobre la alfombra. Me hiciste recordar, hace unos años cuando estuvo Perú de invitado en la Feria del Libro de Bogotá, vino Daniel Alarcón y Laura Navas, que era la editora en ese momento, vio pasar a Daniel y se emocionó mucho y me dijo, Felipe, ¿le puedo regalar a Daniel el libro de Emma Reyes? Y yo le dije, pues, claro. Y ya pues dijo, listo, ya se lo di, pues ahí le dije que de parte de Laguna. Pues un tiempo después Daniel nos contactó interesado en traducir el libro y terminó traduciéndolo y publicándolo con Penguin Classics, y en el prólogo de esa edición comenta esa anécdota. Ese prólogo termina diciendo, alguien se me acercó en esa feria, me dijo, tienes que leer este libro, se fue, y yo ahora les digo a ustedes que tienen que leer este libro. Finalmente es un golpe de suerte, es una apuesta, ¿no? Cuando le regales un libro a un autor o a alguien que pues quieres que te lea o quieres que lea determinado material, es un tiro al aire, ¿no? Es, bueno, de pronto lo lee, probablemente no, pero de pronto quizás lee un párrafo, la primera frase y se anima y sigue leyendo, y así corras el riesgo de que te dejen en visto, pues vale la pena. Puede salir muy bien entonces, o puede salir un libro que
¿dónde terminará? Contanos ahora vos, si trajiste un poema para dejar en visto o para que te dejen en visto, o qué nos trajiste. Bueno, yo voy a ser sincero, siempre que participo en este programa es realmente una excusa para ponerme a leer poemas que me olvidé, me llegaron azarosamente, y ver cómo hacer para que entre en la categoría que elegimos. Esta vez nombramos la categoría y vamos a decir por un espacio místico, como sentí un tono. Y ese tono me llevó a unos poemas, específicamente unas traducciones, y después de un diálogo con la traductora fue como, no, claro, es un poema para dejar en visto. Lo que traje para leer, voy a leer Sextina, de Elizabeth Bishop, traducido por Eugenia Santana Goitía. Cae la lluvia otoñal sobre la casa. Bajo la tenue luz, la anciana abuela se sienta en la cocina con la niña y, acurrucada al lado de la estufa, lee los chistes en el almanaque y ríe y charla para ocultar sus lágrimas. Piensa que sus equinocciales lágrimas y la lluvia en el techo de la casa fueron predichas por el almanaque, y solo lo intuyó la anciana abuela. La tetera que canta está en la estufa. Corta el pan y después dice a la niña: ya es la hora del té, pero la niña ve en la tetera las pequeñas lágrimas que bailan como locas en la estufa, como la lluvia arriba de la casa. Cuando empieza a poner orden, la abuela cuelga de nuevo el pícaro almanaque del piolín. Como un ave, el almanaque se cierne a medio abrir sobre la niña y se cierne también sobre la abuela, y su taza de té llena de lágrimas. Tiembla y dice que piensa que la casa se enfrió, pone más leños en la estufa. Tenía que pasar, dice la estufa. Sé lo que sé, le dice el almanaque. Con crayones la niña hace una casa y un caminito, luego hace la niña un hombre con botones como lágrimas, y feliz lo presume ante su abuela. Pero en secreto, mientras que la abuela se ocupa de las cosas de la estufa, las diminutas lunas como lágrimas caen del interior del almanaque al cantero de flores que la niña con cuidado trazó frente a la casa. Planten lágrimas, dice el almanaque. La abuela canta enfrente de la estufa y la niña dibuja otra insondable casa. Bueno, este poema de Elizabeth Bishop, ¿por qué es un poema para dejar en visto? La sextina es una de estas formas bastante rígidas, una estructura bastante rígida, de que uno dice, ¿por qué existen formas rígidas de poesía? Pero definitivamente cuando se lee en voz alta se perciben un montón de repeticiones, de palabras muy específicas con ritmo muy particular. Y es una forma de hacer énfasis en algunas palabras concretas para decir algo más. Y lo que hay en ese énfasis, en este poema, es una ausencia, porque está la abuela y está la lluvia y está la niña y está la casa, pero lo que no está son los padres. Y es lo que hace que este sea un poema de esa ausencia, y es un poema profundamente triste. De golpe es este poema para dejar en visto porque del otro lado no va a haber nadie que vea el mensaje, ¿no? Conversando con Eugenia, porque le dije, me acordé de estos poemas, y ella me dijo, no, pero relee el poema, es durísimo, y es durísimo. No sé qué les parece. Me recordó mucho a un poema de José Asunción Silva, que aquí en Colombia, cuando éramos niños, nos enseñaban como una canción infantil, que es Acerrín, acerrán los maderos de San Juan, piden pan, no les dan. Y es un poema sobre la ausencia de los padres, un poema sobre la orfandad. Pero entonces de niño nos lo enseñaban como una canción infantil. Me recordó porque tiene ese mismo aire de la ausencia que Eric relacionó con el dejar en visto. Y hablando del visto, precisamente ahora hablaba con mi novio que el visto que más duele es el de la mamá. No sé si a ustedes, su mamá los ha dejado en visto, pero es como, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me responde el mensaje? Y claro, los papás pues son expertos en dejar en visto porque son unos despistados, pero no me imagino cómo debe ser el dolor del visto de un padre que no está, de un padre ausente, como en este poema. Sí, también me ponía a pensar cuando leías el poema que también hay otra interpretación de cómo dejar en visto en el poema, cuando la niña le muestra sus dibujos a la abuela y la abuela está totalmente inmersa en su tristeza y tampoco es que está escuchando a la niña, o sea, entre ellas dos están también distanciadas. Sí, hay como una distancia y también están en el mismo lugar. O sea, no solo están compartiendo el espacio, sino que de distintas formas comparten esa ausencia y el sentimiento. Sí, es hermoso este texto.
Este poema que acabas de leer me recordó a uno de los que propuse para esta charla de un joven poeta colombiano que murió joven, se llama Jóvenes Inquilinos. Buenísimo. Entonces ahora avanzamos a la siguiente persona que va a leer, que va a ser Estefa. Yo hice una trampa hoy. Hice trampa al buscar mi poema, un poco a modo de chiste, pues porque ayer Estefanía nos pues mandó en el chat el poema que iba a leer Rodney hoy, de Santiago Rodas, y se me ocurrió pedir asesoría para buscar el poema que iba a traer hoy a Santiago Rodas. Le dije como, vení, ayúdame a buscar un poema que le compita al tuyo para dejar en visto hasta que llegamos a uno que creo que sí le puede competir. Entonces se llama 90 grados de Lucía Vargas. 90 grados de Lucía Vargas. Fui de casa, maté un animal, te volviste a comunicar conmigo a través de esas dos líneas, sin comas, así separadas con puntos. Te pregunté qué animal fue. Un ave, dijiste exactamente así, un ave y punto. Pensé enseguida en su vuelo interrumpido, en esa línea que dejó de trazarse sobre el cielo, las alas batiendo nubes en un movimiento constante, el aire entre las plumas, el vaivén del arriba y abajo que de repente se pliega, como esto, igual al punto que usás cuando me hablas de la muerte. Te pregunté qué hiciste con ella, no sé por qué. Quizás porque quería saber cómo te sentiste al verla de cerca, si la miraste desangrarse en el pasto o si te animaste a sentir su cuerpo tibio todavía. La comí, dijiste, y te vi capaz de todo el ritual del desplume, del trozado, vi el fuego arder para recibir la presa, todo como pequeños instantes, una sucesión de puntos. No sé qué decirte. Fueron las palabras con las que dejamos de hablar. La muerte de las cosas es así, ¿no? El vuelo de un ave, una línea trazada por puntos que se quiebra para hacer ángulo, 90 grados de caída libre. Eso es. Y tocar el suelo, con la sangre apagándose de a poco en el silencio de eso, que no sabría decirte aún hoy. Bueno, este poema es de Lucía Vargas, que es una poeta argentina, muy joven. Creo que representa, es un poema para dejar en visto porque el visto es la muerte de algo. El visto es la muerte de una conversación, el visto es la muerte de una relación, el visto es la muerte de una ilusión, porque es un mensaje que se lee pero no tiene respuesta, que se queda ahí en el aire, que se queda como en la mitad del ciberespacio simplemente ignorado. Entonces es la muerte de esa ave acá en este poema. Y es ese punto que aparece varias veces en el poema, es un punto que se escribe al final, es también ese punto aparte. A mí me gustan mucho los chats, me parecen una plataforma muy interesante para relacionarse con otros, sobre todo cuando hay un interés amoroso. Pero un visto mata ese interés también, mata esas relaciones que apenas están haciendo a través de la virtualidad, y que supongo que ahora en cuarentena son muchas las relaciones que están haciendo por la virtualidad. Lo que creo es que voy a empezar a cobrarle royalties a Santiago. He leído su libro como 30 veces en el último año en distintas plataformas. A mí, la verdad, me gustó bastante este poema. La verdad no conocía a Lucía Vargas, siendo argentina y como de mi misma edad. Y es como, qué loco, ¿cómo puede ser que no conozca a esta poeta? Pero ahora en un googleo, porque yo googleo mientras trabajo, claro, es poeta argentina, escritora, radicada en Colombia. Eso explica todo. Muy buena, muy interesante. Tiene como una sutileza grande para detectar y explotar como algunas frases comunes. Y ese no sé qué decirte condensa mucho, no sé, del silencio, de la relación, del punto, de la muerte, no sé. ¿Les da rabia que los dejen en visto? Y retomando lo que decías, Eric, estabas hablando del silencio y creo que eso engancha perfectamente con el poema que trajo Felipe para hoy. Pero me dejaron en visto la pregunta. No, yo iba a responder. Estoy indignada. Ay, perdón.
ante la pregunta de si nos molesta quedar en visto, ¿no? Entonces, pues no, a ver, a mí me gusta mucho este poema de Lucía. Me gusta mucho que al final tiene ese, no sé qué decirte, fueron las palabras con las que dejamos de hablar, y cómo ahorita que empezó Erika a comentarlo, arrancó por ahí, como no sé qué decirte sobre el poema, y ahí empezamos a hablar. Y yo creo que, de todas maneras, en esa interpretación que haces, Estefanía, pues de cómo la dejada en visto mata, yo creo que no necesariamente. Yo creo que la dejada en visto, el silencio en general, como que también tiene un montón de potencial, ¿no? Como que el silencio es donde pueden pasar muchas cosas. Y el motivo de una dejada en visto puede ser la muerte, puede ser la ausencia, pero pueden ser otro montón de cosas. Me abruma mucho que la tecnología en los últimos 20 años ha llegado como con un montón de protocolos, como que han nacido de la nada, y de pronto uno ya tiene que responder por un montón de canales, redes, chats, correos. Y yo siento que responder no hace parte como del contrato social, como que se está reescribiendo un contrato social donde están como esas obligaciones de responder, pero a mí esa obligación me abruma. Entonces, de pronto también porque soy una persona que deja mucho en visto, y de pronto porque eso, pues no sé si es algo muy de los editores que recibimos un montón de manuscritos, y que estamos como siempre, como también inventándonos esas barreras, pero yo creo que detrás de una dejada en visto no necesariamente hay algo negativo. Yo coincido con lo que decía Felipe, y es que dejar en visto no siempre tiene que ser mostrar desinterés, o sea, quizá también se necesita tiempo para responder, y eso creo que no se entiende mucho. Va a sonar muy poco millennial de mi parte, pero esa búsqueda de que te respondan tan rápido me parece innecesaria. O sea, no tiene que ser siempre ese dejar en visto un punto final, sino también puede quedar flotando. Y A nosotros nos ha pasado, digamos, y evaluando manuscritos, que pues hay manuscritos que uno descarta en la primera página, pero si uno responde, si uno recibe un manuscrito, lee la primera página y responde rechazándolo, si uno responde muy rápido negativamente, también es un problema. Ahora, la dejan visto no quiere decir ni que lo hayamos descartado en la primera página, ni que lo hayamos leído 3 veces y estemos pensando qué proponerle al autor, pero pues deja la posibilidad de todo ese aspecto. Sí, la inmediatez es un tirano de esta época, ¿no? Y el silencio es quizás una protección. bueno, con esa protección del silencio podemos pasar al siguiente poema. Bueno, yo traje un poema que se llama El silencio. Es de Nicolás Suescún y dice así: el silencio a veces se me viene encima, se me van las palabras, y entonces, como un carpintero sin madera, pido un pequeño plazo para acabar la mesa, y mientras recibo la madera, sueño que ya está terminada, con todas sus 4 patas y sus 70 centímetros de altura, amplia, sencilla, sólida y pulida, buena para comer y para trabajar, y para hablar las horas y las horas. Pues creo que no es lo que estábamos hablando, pues creo que el silencio loba como todo ese potencial, esa figura además del carpintero. Yo no sé si al menos en toda Latinoamérica sea así, de que es una profesión particularmente conocida por incumplidos, ¿no? Como que es el dicho palabra de carpintero. Es como ser lo más incumplido que puede hacer. Alguna vez encargué una biblioteca y el carpintero que la hizo, burlándose de sus colegas, decía: cuando a usted le digan como no, ya se la estoy pintando, es porque están haciendo los bocetos. y es como esa situación del carpintero, que puede ser un perezoso, incumplido, todo, pero también puede estar como soñando como con una mesa y todo lo que puede pasar ahí. Creo que esto habla de todo ese potencial y me parece una imagen muy bella. Sí, sobre todo es hermoso el contrapunto entre el silencio de hacer la mesa, en la que finalmente se puede hablar horas y horas. Eso es hermoso. Y además otra cosa de este poema, bueno, igual vinculada con lo que decían, es que, claro, tiene que ver como con esta construcción, con este proceso de armar, que es el proceso silencioso también es el proceso de la escritura, ¿no? Porque tiene como que afianzar para que se digan las cosas. Entonces es como, recién cuando hay el silencio y hay el trabajo, recién se va a ver
se va a ver el trabajo ya hecho. Felipe fue el único que trajo un poema en defensa del visto, y eso es interesante porque todos vimos el visto como una ofensa, pero creo que Felipe con este poema que escogió lo ve como una preparación para la conversación, ¿no? Como el silencio que es la previa, o como finalmente uno debe tener una disposición para responder, una disposición para hablar, y si no tiene esa disposición, si la mesa no está lista, si apenas la está soñando, es mejor simplemente el silencio, simplemente dejar en visto, y cuando ya tenga la mesa lista, entonces le dices al cliente, hey, vení, sí, sentémonos a hablar aquí en esta mesa horas y horas, pero mientras tanto es que no puedo, pues no puedo. Un silencio fértil. Normalmente quien conduce el programa no trae un poema, pero como en los últimos episodios ya hemos incumplido todos, traje nomás como bonus track. El poema que traje es de Idea Vilariño y se llama Todo es muy simple. Todo es muy simple, mucho más simple. Y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Este es el poema y creo que tiene que ver un poco con el poema anterior en el sentido de que también es una reafirmación de dejar reposar un poco la respuesta y no precisamente como que sucumbir a esa inmediatez de responder al instante. Creo que es esa misma idea del silencio como preparación, como necesidad también. Creo que es también el reclamo de las personas que deciden quitar la opción de los chulitos azules en WhatsApp. Es una forma de libertad en estos tiempos en que las personas pueden saber cuándo o no estamos mirando la pantalla de nuestro celular. Sí, y que muchas veces podés responder algo muy simple, pero decís no. Voy a tomar mi tiempo y voy a profundizar en qué voy a responder. Estos meses de recogimiento, de cuarentena, nos han alejado un poco del visto. Tenemos tan poco contacto con la gente que respondemos a todo. Nos conectamos a live, chateamos, vamos a grupos de Zoom. Y está bien no hacerlo. Está bien a veces dejar en silencio. Por ejemplo, esta parte que dice... no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llanto. Creo que todos estamos un poco ahora mismo así, no sabemos mucho qué hacer, si responder o dejar en visto. Sí, coincido totalmente. Sí, me hace volver al poema de Lucía, de esa parte donde dice, no sé qué decirte, fueron las palabras con las que dejamos de hablar. Pero no, viendo como toda esa dimensión del silencio, pues dejar de hablar puede ser como la manera de comenzar otro montón de cosas. Está ese no sé, que vuelve a aparecer, y es no sé si reírme a carcajadas, llorar de miedo, estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo, es todas las posibilidades. Entonces, ya llegamos al final, vamos a ir cerrando. Pasamos a la votación. Antes de la votación voy a hacer una recapitulación de todos los poemas. Rodney Casares de Libros del Fuego nos trajo un poema que se llama Dale un libro de poesía a Juan Villoro de Santiago Rodas. Eric nos trajo un poema de Elizabeth Bishop que se llama Sextina. Estefa trajo 90 grados de Lucía Vargas. Felipe nos trajo El silencio de Nicolás Suescu. Y como bonus track del episodio traje un poema de Idea Vilariño que se llama Todo es muy simple. Eric, ¿por qué no nos decís cuál es tu elección para este episodio? Yo disfruté todos los poemas de distintas maneras. Creo que lo hermoso de esto es la variedad y la diversidad de tonos. Pero hoy me desperté así lúdico, juguetón y amando la liviandad del mundo y totalmente anti-autoritario. Así que acompaño el poema de Santiago Rodas, Darle un libro de poesía a Juan Villoro con ese gato al que le da todo lo mismo. Estefa. Quiero votar, pues hoy hubo dos poemas que defendieron el visto, que me hicieron repensar mi posición respecto a las nuevas normas de urbanidad. Y entonces voy a votar por el poema de Idea Vilariño, que creo que condensa muy bien ese silencio que es un silencio muy necesario para las personas que simplemente deciden
no contestar. Decidimos, yo también lo he hecho, no contestar a un mensaje. Bueno, entonces con un voto para Santiago y un voto para Idea Vilariño, Rodney, ¿por quién vas a votar? Voy a votar por el poema que ha leído Felipe. Me ha gustado mucho su final y es mi voto para ese poema. Bueno, entonces tenemos un voto para Idea Vilariño, uno para Santiago y otro para Nicolás Oeskun. Felipe, puede que esté en tus manos la votación, así que pensá bien tu respuesta. Yo voto por el de Lucía. No es por armar caos acá, pero sí es sí, me gustó mucho, conozco a Lucía, no había leído su poesía, y me gusta como lo que no dice, como esas posibilidades de lo que hay después de dejar de hablar. Vamos a sacar vamos a tener otra persona infiltrada en este podcast que va a tener que decidir ahora. Estefanía Angueira, te invocamos. Aparece, por favor, para desempatar acá. Hola, bueno, estuve escuchando todo el episodio y no había aparecido. No me imaginaba que iba a pasar esto. Voy a votar por el de Nicolás Oeskun porque yo amo la poesía que tiene que ver con la carpintería y con la madera, y esto del silencio me gusta, y también se lo voy a mandar a todo el mundo, a quienes he dejado visto en esta cuarentena. Yo no conocía a Nicolás Oeskun, que de hecho es un poeta colombiano, y me gustó mucho que lo trajera. Bueno, entonces el premio se va para Nicolás Oeskun, y con esto cerramos este capítulo para dejar en visto. Gracias a todos los que nos acompañaron, todos los que nos están escuchando. Síganos en todas las redes, en Facebook, Twitter, Instagram y bla, bla, bla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por este rato súper divertido.